son 4 los principios bioéticos. Tenemos el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia y el de autonomía. Este de consentimiento informado es el que está relacionado con el principio de autonomía o respeto a las personas, también se le conoce, en donde yo le informo los riesgos, los beneficios, ¿no? Acá nuevamente está de forma más resumida el tema del consentimiento informado, cuáles son las 6 condiciones obligatorias y cuáles son las excepciones, ¿no? Bueno, el tema, luego tenemos el principio de beneficencia. En el principio de beneficencia, aquí vamos a tener que aquí va a implicar que va a haber una acción, pero esta acción va a ser positiva, ¿no? Yo voy a buscar hacer el bien a la persona, por ejemplo, la atención de pacientes, el tema del rescate de pacientes, atención de personas en casos de accidentes, ¿no? Yo lo que hago es el bien, ¿no? Beneficencia es una acción buena. A diferencia de la no maleficencia, en donde yo lo que evito es hacer una acción negativa, evitar una acción negativa, evitar hacerle daño al paciente, ¿no? Como dice la máxima que le representa es primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Debo evitar hacer una acción negativa, evitar hacer daño, un daño físico, no solamente físico, ¿eh? Daño social, daño a la privacidad, a la reputación, a la intimidad, ¿no? Como siempre digo, evitar hacerle caso al diablito, ¿no? Ese diablito que me dice así, no, 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 no le hago caso, no le hago, ese no hacerle caso es no maleficencia. Por ejemplo, el caso que les vino a los chicos de NAN, si mal no recuerdo, fue el tema de un personaje público, ¿no? Que llega con un intento de suicidio, llega en emergencia, imagínense el estado en el que llega, y un personal de salud le toma una foto y lo divulga a las redes sociales, en las redes sociales. Y decía, ¿qué principio? Principalmente, porque bueno, ya se han vulnerado varios, principalmente es el que se ha vulnerado. Aquí básicamente yo al publicar la foto estoy dañando la reputación de la persona, ¿no? Es un personaje público, entonces imagínense, se está exponiendo, ¿no? La intimidad de la persona. Yo estoy haciéndole un daño social a esta persona. Entonces yo aquí se vulneró el principio de no maleficencia, ¿ok? Muy bien. Y luego tenemos el principio de justicia, ¿no? Que es dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Aquí tenemos el tema de la equidad en salud, ¿no? Que es dar a cada quien lo que necesita, ¿no? Priorizando obviamente las poblaciones más vulnerables. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas estrategias como es el aseguramiento universal, ¿no? Esto es un ejemplo del aseguramiento universal en donde yo quiero que toda la población, lo que yo busco es que toda la población tenga un seguro, priorizando la población más vulnerable, es decir, población en pobreza extrema, para que puedan acceder al sistema de salud, ¿ok? Muy bien, entonces estos son los 4 principios bioéticos. Luego vamos a ver sobre algunas definiciones de terminología en lo que es el final de la vida. Bueno, vamos a hablar sobre, a ver, así como la enfermedad, ¿no? Tiene una historia natural, ¿no? La historia natural de la enfermedad. También se podría decir que hay una historia natural de la muerte, por decirlo de alguna manera, que aplica en caso de personas que tienen alguna enfermedad terminal, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿no? La muerte en pacientitos que tienen cáncer o alguna enfermedad ya con un pronóstico malo, en donde lamentablemente ya no hay mucho por hacer, ya no, más que darle confort a la persona. Yo voy a hablar que, por ejemplo, de esta terminología de ortotanasia. La ortotanasia es ayudar a la persona en el morir. Yo le ayudo a la persona en el morir, o sea, la acompaño para que no tenga dolor, para que esté tranquila, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, aún hay mucho, lamentablemente, por hacer en el tema de cuidados paliativos, ¿no? De repente hemos conocido por ahí a alguien, ¿no? Que tiene un pacientito oncológico, que no hay aún ese cuidado de cuidados paliativos adecuado, ¿no? Para poder mitigar el dolor, recibir ayuda psicológica tanto el paciente, su familia, ¿no? Entonces, la ortotanasia es que yo ayudo al paciente en el morir, es decir, le ayudo en el proceso, ¿ok? Le doy ese confort que necesita, no porque ya se va a morir, no. En este último momento de su vida, yo lo acompaño. En cambio, la eutanasia, yo ayudo al paciente a morir, ¿ok? Es una muerte anticipada. Y hay 2 condiciones que deben cumplirse. Es que hay una intención compasiva del profesional de salud, es decir, el paciente lamentablemente va a sufrir mucho, ¿no? Entonces, bueno, se decide adelantar, ¿no? Por decirlo de una manera, la muerte, ¿no? Etimológicamente, eu es buen, thanatos, buena muerte, ¿no? Morir sin sufrimiento, morir tranquilo, ¿no? Hay una intención compasiva y es realizada, estimados, por un profesional de salud, ¿ok? Aquí hay 2 tipos, chicos, de eutanasia. Tenemos a la eutanasia activa, en la cual hay una acción. Le administro de repente algún medicamento, ¿no? Que en una dosis letal, ¿no?
o hay una eutanasia pasiva, en la cual por omisión, de repente es un paciente que está en nutrición parenteral y yo le suspendo la nutrición, le suspendo la hidratación y yo sé que el paciente va a morir. Entonces aquí yo estoy hablando de dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. Pregunta de examen, por si acaso. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de la eutanasia, que hay que diferenciarla del suicidio asistido. En el suicidio asistido, estimados, si bien hay una intención del paciente de no querer sufrir, aquí la diferencia con la eutanasia es que no la realiza el profesional de salud, sino la realiza el mismo paciente, por eso es suicidio. Pero es asistido, ¿por qué? Porque el médico o el profesional le asiste con conocimiento, de repente le da el nombre, mire, esta droga, esta dosis es letal, ¿no? Le puede asistir con el conocimiento o inclusive brindándole el producto, ¿no? Entonces, por eso es que se llama suicidio asistido. El sujeto que lo realiza es el mismo paciente y en el caso de que quien lo asista con conocimientos o proveyéndole del medicamento, es un médico, se llama de suicidio médicamente asistido, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos a la distanasia. La distanasia, a diferencia de la eutanasia, que es adelantar la muerte, acá se prolonga, ¿no? Porque es mal morir, se prolonga la muerte, se prolonga el sufrimiento, ¿no? Como veamos acá que son pacientes que ya con un pronóstico malo, que, o sea, ya tienen una enfermedad terminal, sí o sí van a morir, o sea, de repente hago alguna terapia o algo, pero el paciente va a vivir un par de días o una semana, pero conectado a varios dispositivos, inconsciente, con dolor, ¿no? Entonces aquí yo estoy hablando de distanasia. Por si acaso, sinónimos, ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico, ¿ok? En el cual yo prolongo, como dice aquí, el sufrimiento. Preguntas, por ejemplo, que les han colocado es, niños con parálisis cerebral infantil, que tiene un proceso que no tiene recuperación, no obstante, los papás le exigen al médico que apliquen estrategias de RCP avanzado y el niño vive un par de días más conectado a un ventilador, ¿no? Entonces, ahí que estamos hablando, es distanasia, ensañamiento, obstinación o encarnizamiento terapéutico, ¿ok? Luego tenemos otro concepto que es el de la limitación del esfuerzo terapéutico, que generalmente se habla de estos términos en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En donde la muerte en estos casos es inevitable de los pacientes y es a corto plazo, y yo trato de no aplicar estas medidas, de aplicar medidas desproporcionadas, ¿no? De repente el paciente ya tiene un mal pronóstico, o sea, inevitablemente va a morir y yo evito, ¿no? Por ejemplo, aplicarles estas estrategias de RCP avanzado, ¿no? Entonces yo estoy limitando, ¿no? Voy a sacar, limitando el esfuerzo terapéutico, ¿no? Entonces trato de evitar esfuerzos terapéuticos desproporcionados, que yo sé que al final van a ser esfuerzos baldíos, ¿ok? Estos casos debían ser igual, evaluados por los comités de ética asistenciales, ¿ok? Y finalmente tenemos el concepto de privilegio terapéutico. En el privilegio terapéutico es aquella circunstancia en la cual se oculta información al paciente, porque piensas que tú vas a causarle un daño psicológico al paciente, un sufrimiento, y le ocultas información. De repente estás sospechando que tiene, qué sé yo, algún un cáncer o VIH, y tú no le explicas al paciente y le pides la analítica para poder, con este diagnóstico presuntivo, para poder confirmar si tiene o no este diagnóstico. No obstante, tú no le dices al paciente, lo haces sin su consentimiento, sin que él sepa, ¿no? Porque si no, de repente lo voy a alarmar, y mejor no, mejor ya si el resultado sale positivo, ahí ya le digo, ¿no? Entonces, ese es el privilegio terapéutico, ocultar información. O los casos típicos, ¿no? De repente ustedes habrán escuchado en algunas familias en donde el abuelito, la abuelita tiene cáncer y no le quieren decir, ¿no? Al paciente, ustedes dicen, no, doctor, no le diga nada, miéntale. Entonces, ahí ese es el tema del privilegio terapéutico, ocultar la información a los pacientes por temor a causarle un daño psicológico.